Lunes 9 de marzo de 2026, 4 de la mañana en Jalisco, y García Harfuch acaba de detener a Fabiola Ricci en la escalerilla de un jet privado vestida con un traje clonado de la Secretaría de la Defensa Nacional, intentando despegar hacia Centroamérica con maletines de dólares, pasaportes falsos y los secretos financieros de lo que queda del CJNG. 23 días después del abatimiento del Mencho, la mujer que compartió su vida, su dinero y su red de poder con el capo más buscado del mundo, creyó que podía escapar disfrazada de militar en la oscuridad de un aeródromo privado en la Sierra de Jalisco. No lo logró. Y hoy te cuento exactamente cómo ocurrió esta operación minuto a minuto, que encontraron las autoridades dentro de ese jet. Cuánto vale lo que se incautó y qué significa la caída de Fabiola Ricci para lo que queda de la organización criminal más poderosa que ha tenido México en las últimas 2 décadas. Para entender el peso real de lo que ocurrió esa madrugada, primero hay que entender quién es Fabiola Ricci y por qué su detención no es simplemente la captura de la pareja de un capo. Fabiola Ricci no era una figura decorativa en la estructura del CJNG. Era un nodo activo dentro de la arquitectura financiera que Nemesio Ceguera Cervantes construyó durante más de 20 años. Una pieza que articulaba recursos, relaciones y movimientos de capital que el Mencho necesitaba mantener fuera del alcance del sistema financiero formal. Su perfil público era el de una empresaria y figura social con presencia en el mundo de los negocios y de lujo en Jalisco. Su perfil real, el que la inteligencia federal fue construyendo con paciencia durante meses, era el de una persona con acceso directo a las reservas financieras más cercanas al liderazgo del cártel, con capacidad para gestionar activos en el exterior y con una red de contactos que cruzaba las fronteras entre el mundo legal y el mundo del crimen organizado, de una manera que pocas personas dentro de la estructura del CJNG podían replicar. Cuando el Mencho cayó, Fabiola Ricci quedó en una posición que cualquier analista de inteligencia podía anticipar con precisión. Tenía acceso a información que las autoridades querían y a recursos que las autoridades necesitaban localizar, y tenía razones muy concretas para querer desaparecer antes de que alguien llamara a su puerta. Lo que nadie dentro de su círculo más cercano calculó correctamente es que esa puerta ya llevaba semanas siendo monitoreada. Los días previos al 9 de marzo no fueron tranquilos para Fabiola Ricci. El cateo de su residencia en Jalisco, una propiedad que las autoridades describieron sin exageración como una casona de proporciones y equipamiento que superaban cualquier explicación de origen empresarial legítimo, había dejado al descubierto automóviles blindados de gama alta, documentación financiera que vinculaba directamente sus cuentas y sus operaciones con la estructura de lavado del CJNG y conexiones con personas e instituciones que la Fiscalía General de la República ya tenía bajo investigación. Ese cateo no fue el final de algo. Fue la señal de que el cerco se estaba cerrando y que el tiempo disponible para moverse se estaba acabando. Fabiola Ricci lo entendió exactamente así y toma una decisión. La decisión fue huir, no de manera improvisada, no en un automóvil particular hacia la frontera norte con documentos propios. La decisión fue huir con un nivel de sofisticación que dice mucho sobre los recursos que todavía tenía disponibles y sobre el grado de desesperación que la llevó a apostar todo en una sola jugada. El plan que los equipos de inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reconstruyeron a partir de la información que ya tenían de los movimientos que comenzaron a detectar en los días previos tenía 3 componentes principales que hay que entender por separado para apreciar la magnitud de lo que se intentó esa madrugada. El primero era el disfraz, el segundo era el aeródromo, el tercero era el jet. Empecemos por el disfraz, porque es el detalle que más dice sobre el estado mental de alguien que lleva 23 días viendo cómo todo lo que construyó junto al Mencho se derrumba pieza por pieza. Los trajes clonados de la Secretaría de la Defensa Nacional que Fabiola Ricci y su grupo de escoltas llevaban esa madrugada no eran disfraces improvisados comprados en una tienda de artículos militares de segunda mano. Eran uniformes con un nivel de detalle y de precisión en la réplica de las insignias, los bordados y los elementos de identificación que requieren fabricación especializada y acceso a información sobre los formatos actuales de uniformidad del ejército mexicano. Chaquetas camufladas con los patrones correctos, gorras con insignias apócrifas que replicaban las unidades específicas de las Fuerzas Armadas, chalecos tácticos con bolsillos y configuraciones que corresponden al equipamiento real del personal militar en operaciones de traslado oficial. El plan era simple en su concepto y complejo en su ejecución. Si el grupo lograba llegar al aeródromo y abordar el jet antes de que alguien los interceptara, los uniformes les daban una cobertura plausible en caso de encontrar algún control carretero o algún elemento de vigilancia en las inmediaciones del aeródromo. Un convoy de personas con uniformes militares moviéndose de madrugada en zona rural de Jalisco
genera un tipo de reacción completamente diferente en un control de carretera que un grupo de civiles en vehículos particulares. Ese era el cálculo. El problema es que el cálculo no consideraba que los drones térmicos ya los tenían marcados desde mucho antes de que llegaran al aeródromo. Y aquí viene la pregunta que me parece que vale la pena hacerse porque habla de algo que va más allá de esta operación específica. ¿Cómo llega a alguien a pensar que disfrazarse de militar es una opción viable para escapar de México después de que el cártel al que perteneces acaba de ser desmantelado en todos sus frentes? La respuesta está en el nivel de aislamiento informativo que produce vivir durante años dentro de una burbuja de poder donde los recursos parecen inagotables y las soluciones siempre aparecen cuando el dinero está disponible. Fabiola Ricci no estaba tomando decisiones desde la racionalidad de alguien que analiza sus opciones con información completa. Estaba tomando decisiones desde el pánico de alguien que ve que cada salida que creía tener se está cerrando una por una y que apuesta lo que le queda en el único plan que todavía parece tener alguna posibilidad. El aeródromo privado era la pieza central del plan. Las investigaciones posteriores al operativo situaron la instalación en zona rural de Jalisco en un corredor entre Chapala y Tequila que el CJNG había utilizado históricamente para movimientos logísticos de alto valor que necesitaban evadir los controles de los aeropuertos comerciales. No era una pista improvisada, era una instalación con capacidad para recibir aeronaves de tamaño mediano, con hangar techado, con acceso carretero desde dos direcciones y con una ubicación que en condiciones normales ofrece la discreción que los aeropuertos comerciales no pueden dar. Condiciones normales. Esa es la clave, porque las condiciones del 9 de marzo de 2026 no tenían nada de normales para nadie que estuviera dentro del perímetro de inteligencia que la Secretaría de Seguridad había construido en torno a los activos y las personas del círculo íntimo del Mencho desde el día en que éste cayó. El jet que esperaba en la pista era un avión privado tipo Citation con modificaciones que los peritos aeronáuticos de la Secretaría de la Defensa Nacional comenzaron a documentar en detalle desde el momento en que fue asegurado. Tanques de combustible con capacidad extendida que le daban un radio de alcance operativo superior a de la configuración de fábrica. Sistemas de comunicación con capacidad de operación en bandas no convencionales. Plan de vuelo registrado con destino declarado hacia Centroamérica, con una escala técnica que en el papel tenía toda la apariencia de un vuelo de negocios de baja intensidad. Un vuelo que nadie que lo revisara desde afuera, sin el contexto que la inteligencia federal ya tenía, habría marcado como prioritario en una madrugada del lunes en un aeródromo privado de Jalisco, excepto que la inteligencia federal sí tenía ese contexto y llevaba días esperando exactamente este movimiento. Imagina que eres analista en el Centro de Operaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La noche del domingo, 8 de marzo. Son las 2 de la mañana y en las pantallas frente a ti aparecen las imágenes térmicas de un convoy de vehículos moviéndose desde una propiedad en el área metropolitana de Guadalajara hacia una carretera secundaria con dirección al corredor rural de Chapala. Los vehículos van en formación cerrada. Dos camionetas adelante, una en el centro con las firmas de calor que corresponden a un grupo de personas en el interior y una más cerrando la retaguardia. No hay iluminación exterior activa, la velocidad es constante y la ruta es específica. No es la carretera principal, no es la ruta directa a ningún destino urbano. Es exactamente el tipo de movimiento que los protocolos de seguimiento de activos del CJNG, que llevan activos desde la caída del Mencho, habían definido como señal de alerta máxima. ¿Qué haces con esa información? Exactamente lo que hizo el equipo de García Harfuch, reportarlo de inmediato y activar el protocolo de intercepción aeroportuaria. Los sistemas de la Fuerza Aérea Mexicana ya tenían el aeródromo identificado como punto de riesgo potencial desde los días posteriores al cateo de la residencia de Fabiola Ricci. El Citation estaba registrado en el plan de vigilancia como activo de seguimiento prioritario. Cuando los analistas de la Secretaría de Seguridad correlacionaron el movimiento del convoy con la ubicación del aeródromo y con el historial de actividad del jet, la conclusión fue inmediata. No necesitaron deliberar. El protocolo se activó porque ya estaba construido para ese escenario exacto. Suscríbete si te gusta el video. Activa la campanita porque la historia del desmantelamiento del CJNG está ocurriendo en tiempo real y cada semana hay algo nuevo que entender con todos los detalles que no encuentras en otro lado. Lo que ocurrió en los minutos siguientes al momento en que se activó el protocolo de intercepción es una operación que involucró 4 fuerzas simultáneas con roles diferenciados y con una coordinación que no deja margen para la improvisación. Equipos tácticos de la Guardia Nacional desplegados en los accesos carreteros principales al aeródromo desde 2 direcciones.
Unidades de fuerzas especiales posicionadas en el perímetro exterior de la instalación con instrucción de sellar todas las salidas terrestres alternativas, incluyendo las brechas de terracería que el aeródromo tenía hacia el norte y hacia el este. Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional con capacidad de peritaje inmediato para el aseguramiento del jet y la Fuerza Aérea Mexicana con helicópteros militares en posición de bloqueo aéreo sobre la cabecera de la pista desde una altitud que los drones térmicos del convoy no podían detectar a tiempo para modificar el plan. Los drones de vigilancia confirmaron la posición del Citation en la pista con los motores encendidos en fase de calentamiento. El plan de vuelo que el jet había registrado indicaba un despegue programado para las 4:40 de la madrugada. El convoy de Fabiola Ricci llegó al aeródromo a las 4:08. Según los registros de los sistemas de monitoreo de la operación, las fuerzas federales tuvieron 32 minutos de ventana entre el momento en que el convoy entró al perímetro del aeródromo y el momento programado de despegue. No los necesitaron todos. La irrupción fue coordinada desde afuera hacia adentro. Los accesos carreteros quedaron bloqueados por vehículos militares blindados en el momento exacto en que el convoy de Fabiola Ricci terminaba de ingresar al aeródromo y se acercaba al hangar. Los reflectores militares iluminaron la pista y el hangar de manera simultánea, convirtiendo la oscuridad en la que el grupo había confiado en el elemento más hostil de la operación. Las unidades de fuerzas especiales avanzaron desde el perímetro hacia el hangar y hacia la escalerilla del jet en formación cerrada. Los helicópteros de la Fuerza Aérea descendieron sobre la cabecera de la pista, bloqueando físicamente cualquier posibilidad de carrera de despegue. Y entonces llegaron las órdenes que los sistemas de amplificación de voz proyectaron sobre el aeródromo con una claridad que no dejaba ninguna ambigüedad. Policía Federal y Secretaría de la Defensa Nacional. Manos arriba. Apaguen motores ahora. La reacción de los escoltas fue la que cabría esperar de un grupo que sabe exactamente lo que significa ser interceptado en ese momento y en ese lugar con esa carga. Dos de los elementos que iban en los vehículos de apoyo intentaron romper el cerco desde las camionetas con fuego de armas cortas hacia las posiciones de las fuerzas especiales. Fue un intento breve y sin posibilidad real de éxito. La superioridad táctica de las fuerzas federales era absoluta en términos de posicionamiento, de armamento y de número. La respuesta fue proporcional y precisa. Los escoltas que no lograron neutralizarse tácticamente se rindieron en cuestión de minutos. Los que intentaron escapar hacia el monte en los márgenes del aeródromo fueron interceptados por las unidades que ya tenían sellado el perímetro exterior. Ningún elemento del grupo de Fabiola Ricci logró salir del aeródromo. Y aquí viene el momento que define toda la operación, el momento que cuando lo piensas dice todo lo que necesitas saber sobre el estado de desesperación en el que se encontraba el círculo íntimo del Mencho. 23 días después de su caída, Fabiola Ricci fue detenida en la escalerilla de Citation con el traje clonado de la Secretaría de la Defensa Nacional todavía puesto, la chaqueta camuflada, la gorra con las insignias apócrifas, el chaleco táctico que supuestamente iba a simular un traslado militar oficial. Todo en su lugar, todo inútil, porque el Estado no llegó a ese aeródromo a revisar si los uniformes eran auténticos. Llegó a detener a una persona específica, cuya localización, cuya ruta y cuyo plan de fuga ya conocía con un nivel de detalle que hizo irrelevante cualquier disfraz. Detente un momento aquí porque este es el punto que más me impacta de todo el operativo. No es la magnitud del decomiso que es considerable, no es la sofisticación del plan de fuga que es notable. Es el hecho de que alguien con los recursos y los contactos que Fabiola Ricci todavía tenía disponibles después de la caída de Mencho, llegó a la conclusión de que un traje clonado de la Sedena era la mejor opción que le quedaba. Eso no habla de un plan bien construido. Habla de alguien que ya no tiene plan, que está improvisando con lo que puede conseguir, que está apostando a que la oscuridad de la madrugada y la confusión de un aeródromo privado sean suficientes para ganar los minutos que necesita para estar en el aire antes de que alguien llegue a impedírselo. Y que calcula mal porque el sistema que tiene enfrente ya no opera con los tiempos de respuesta que el cártel aprendió a explotar durante 20 años. Lo que los equipos forenses de inteligencia encontraron dentro de Citation y en los vehículos del convoy durante el registro inicial superó en valor investigativo lo que el operativo ya había logrado con la sola detención de Fabiola Ricci. Los maletines con efectivo en dólares eran el componente más visible, pero no el más importante. El monto, aunque significativo, era residual comparado con las fortunas que la estructura del CJNG había logrado mover en periodos anteriores. Lo que ese efectivo representa en este contexto es la confirmación de que Fabiola Ricci estaba huyendo con lo que pudo reunir en los días posteriores a cateo de su residencia,
con lo que quedaba disponible después de que las operaciones anteriores habían drenado buena parte de los recursos accesibles del círculo íntimo del Mencho. Los pasaportes falsos de múltiples nacionalidades son un capítulo aparte que los investigadores de la Fiscalía General de la República comenzaron a analizar desde el momento en que fueron asegurados. No era un pasaporte alternativo, eran documentos de identidad completos, con fotografías actualizadas, con sellos de entrada y salida a múltiples países que construían historiales de viaje coherentes y verificables a primera vista en nombres distintos con nacionalidades que incluían al menos 3 países latinoamericanos y uno europeo. Ese nivel de preparación documental no se consigue en días. Requiere una red de falsificación con acceso a materiales de seguridad documental y con capacidad técnica para replicar los elementos de autenticidad que los sistemas de verificación fronteriza están entrenados para detectar. La existencia de esos pasaportes confirma que el plan de fuga de Fabiola Ricci no nació la semana del cateo de su residencia. Llevaba tiempo construyéndose. Lo que el cateo aceleró fue la decisión de activarlo. ¿Cuántos pasaportes falsos crees que manejaba la cúpula del CJNG en total? Escríbelo en los comentarios porque la respuesta que te voy a dar en los próximos minutos va a cambiar completamente cómo entiendes la escala de esta red. Los dispositivos electrónicos encontrados en el JET son probablemente el elemento de mayor valor a largo plazo de todo lo decomisado esa madrugada. Teléfonos satelitales con historiales de comunicación cifrada, tabletas con aplicaciones de gestión financiera vinculadas a cuentas en jurisdicciones offshore, que los analistas de la Unidad de Inteligencia Financiera ya tenían identificadas parcialmente desde investigaciones previas. Memorias externas con archivos que los peritos informáticos de la Fiscalía describieron como un registro parcial, pero sustancial de transacciones financieras del círculo más cercano al liderazgo del CJNG durante los últimos años y claves de acceso a cuentas en instituciones financieras de al menos 4 países distintos escritas en un formato que sugería que Fabiola Ricci las llevaba como respaldo de emergencia para el momento en que llegara a su destino y necesitara acceder a los recursos que le esperaban del otro lado. Ese último detalle es el que transforma cualitativamente el valor de la detención. Una persona que huye con claves de acceso a cuentas offshore no está huyendo solo con lo que lleva encima, está huyendo hacia algo. Hacia recursos depositados en jurisdicciones donde el alcance del sistema judicial mexicano es limitado y donde la cadena de intermediarios que protege esos fondos está construida precisamente para resistir las solicitudes de cooperación internacional de rutina. Lo que los equipos de la Unidad de Inteligencia Financiera ahora tienen en sus manos no es solo evidencia de lo que Fabiola Ricci intentó llevarse esa madrugada. Es el mapa parcial de a dónde iba y de qué le esperaba cuando llegara. Y ese mapa tiene un valor investigativo que los próximos meses van a empezar a revelar en sus consecuencias reales. La documentación financiera adicional encontrada en los maletines y en los vehículos del convoy incluía algo que los investigadores tardaron un momento en procesar en su totalidad. Registros de pagos por concepto de protección y traslados anteriores que vinculaban directamente a Fabiola Ricci con operaciones de movimiento de activos del CJNG realizadas en los meses previos a la caída del Mencho. No eran documentos que alguien hubiera olvidado empacar. Eran documentos que formaban parte del registro financiero que Fabiola Ricci necesitaba conservar para poder demostrar ante sus propios acreedores dentro de la estructura del cártel que los movimientos de capital que había gestionado en su nombre habían sido ejecutados correctamente. En el mundo del crimen organizado a escala industrial, las relaciones financieras entre los operadores de un cártel no funcionan con base en la confianza ciega, funcionan con base en registros. Y esos registros que dentro de la lógica interna del cártel servían para garantizar la rendición de cuentas entre sus propios miembros, se convierten en el exterior en evidencia documental de primer nivel para cualquier investigación de delincuencia organizada y lavado de dinero. El chaleco táctico que Fabiola Ricci llevaba puesto cuando fue detenida fue sometido a peritaje inmediato por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional. Las conclusiones de peritaje inicial confirmaron lo que los elementos tácticos que la detuvieron ya habían observado en el momento de la captura. Las insignias eran réplicas de alta precisión de las utilizadas por unidades específicas del ejército mexicano. El patrón de camuflaje correspondía a una especificación de uniformidad vigente que no es de acceso público. Los materiales utilizados en la fabricación eran de calidad compatible con la producción de equipamiento táctico real. Alguien con conocimiento técnico específico sobre los estándares actuales de uniformidad de la Secretaría de la Defensa Nacional participó en el diseño y la fabricación de esos uniformes. Esa persona o esa red de personas es ahora parte activa de una investigación por uso ilegal de uniformes militares y fabricación de insignias apócrifas que la Fiscalía abrió de manera paralela al procesamiento de Fabiola Ricci y sus escoltas.
Las armas cortas decomisadas en poder de los escoltas eran en su mayoría pistolas de calibre 9 milímetros con modificaciones que aumentaban su capacidad de carga y que en al menos 2 casos incluían supresores de sonido no registrados. Ninguna de las armas tenía documentación de portación legítima. Todas fueron enviadas a peritaje balístico para determinar si su historial de uso las vincula con eventos delictivos previos registrados en la base de datos de la Fiscalía. Piénsalo un segundo. Un jet privado con tanques llenos, pasaportes de 4 países, claves de cuentas offshore, uniformes militares clonados y una red financiera que conecta con el cártel más poderoso de México. ¿Cuánto tiempo crees que le tomó a la inteligencia federal anticipar exactamente este movimiento? La respuesta dice todo sobre el estado actual de las capacidades del Estado mexicano frente a lo que queda del CJNG. El avión fue asegurado en la pista y trasladado antes del amanecer a una base aérea militar en el área de Guadalajara para peritaje técnico exhaustivo. El proceso determinará con precisión el valor de mercado del Citation en su configuración actual, el costo específico de las modificaciones realizadas sobre las especificaciones de fábrica, el origen de la aeronave y la cadena de adquisición que permitió al Círculo del Mencho operar este jet sin que el sistema de registro aeronáutico civil generara alertas con anticipación. Ese último punto tiene implicaciones que van más allá del valor del avión como activo decomisado. Un jet privado tiene número de serie, tiene historial de fabricación registrado ante las autoridades aeronáuticas del país de origen y tiene un historial de mantenimiento que se refleja en los registros de los talleres y los técnicos que lo atendieron. La cadena de cómo fue adquirido, cómo fueron realizadas sus modificaciones y cómo fue operado implica una red de soporte en el sector aeronáutico privado que las autoridades están ahora en condiciones de investigar con los datos que el peritaje va generando. García Harfuch habló al amanecer, sin retórica innecesaria, sin pausas para el efecto, con la precisión de alguien que sabe que lo que tiene que decir habla por sí solo. Detuvimos a Fabiola Ricci huyendo con trajes clonados de la Secretaría de la Defensa Nacional e incautamos su avión de lujo. Intentó escapar disfrazada de militar. El CJNG y sus cómplices pierden su última vía de huida. Nadie escapa de la justicia, ni con disfraces ni con jets. Esa declaración no era para los titulares del día. Era un mensaje dirigido con precisión a lo que queda de la estructura del cártel. Si la persona con más recursos, con más contactos y con más tiempo de preparación que tenía disponible el círculo íntimo del Mencho llegó al aeródromo en ropa militar falsa y salió en esposas reales, la pregunta que cualquier mando medio del CJNG tiene que estar haciendo en este momento es qué plan alternativo le queda a que sea mejor que ese. La respuesta en términos de lo que queda operativo en la estructura del cártel después de la caída del Mencho, de la intercepción del convoy de helicópteros en Tapalpa, de la neutralización de sus rutas subterráneas y de la detención de Fabiola Ricci, es que no hay muchas opciones que no hayan sido ya comprometidas o anticipadas por la inteligencia federal. Y esa percepción, que no necesita ser completamente exacta para ser devastadoramente efectiva dentro de la organización, es lo que acelera la fragmentación que ya estaba en curso desde el día en que el Mencho dejó de ser el eje que mantenía unida la estructura.